Mi esposa tuvo una aventura con mi hermano y me pidió que criara al bebé, mientras él enfrentaba cargos legales. Tengo 28 años, he trabajado como ingeniero de software durante los últimos 5 años, comencé en una pequeña startup tecnológica y ascendí hasta desarrollador senior, construimos soluciones empresariales, sistemas de pago, plataformas CRM, ese tipo de cosas. No es el trabajo más sexy del mundo, pero pagaba lo suficiente como para comprar una casa decente de 2 habitaciones en un buen vecindario hace 2 años, la compré antes de casarme. Puede que mi empresa no tenga el reconocimiento de Google o Apple, pero somos sólidos, 90K de base con bonificaciones anuales que suelen rondar los 15 a 20K, beneficios de salud que realmente cubren cosas, igualación del 401K, el tipo de estabilidad con la que la mayoría de los chicos de mi edad todavía sueñan. Mi jefe, Chester, de 42 años, me tomó bajo su ala cuando empecé. Es un programador de la vieja escuela que pasó a la gestión pero que todavía se ensucia las manos con el código. No solo me enseñó las mejores prácticas de codificación, me mostró cómo navegar la política de la empresa, cómo negociar mi salario, me consiguió 12,000 extra en mi última promoción, y cómo gestionar las expectativas de los clientes sin prometer lo imposible. Luego, mi esposa ahora ex, Megan, de 26 años, entró en mi vida en la fiesta de un amigo hace 3 años. Era una rubia preciosa que trabajaba como enfermera en el hospital local, especializada en atención pediátrica. Tuvimos esta química instantánea que todos notaron, una de esas conexiones que sientes como si conocieras a alguien desde hace años. Lo primero que me llamó la atención fue cómo se iluminaba al hablar de su trabajo, no solo cosas superficiales, sino los aspectos técnicos de la atención pediátrica. Podía explicar procedimientos médicos complejos de una manera que tenía sentido, incluso para un tipo tecnológico como yo, inteligente, dedicada e involucrada en su carrera, exactamente lo que estaba buscando. Salimos durante un año antes de que le propusiera matrimonio, lloró, dijo que sí. Y tuvimos una pequeña boda en la iglesia de sus padres, solo unas 50 personas, amigos cercanos y familiares. Gasté el salario de 2 meses en el anillo, un diamante de 2,1 quilates con una banda de platino. Para contextualizar, mi hermano menor, Ed, de 24 años, siempre ha sido el niño de oro, 4 años más joven, pero de alguna manera siempre el centro de atención, más guapo, mejor con la gente, mejor para encantar a nuestra madre y conseguir lo que quisiera. Jugó béisbol universitario en la escuela secundaria. Yo era el chico del club de ajedrez que construía sitios web en mi tiempo libre, clásica situación de niño de mamá. Yo era el tranquilo, responsable, que trabajaba duro pero nunca llegaba a estar a la altura a los ojos de mamá. Papá siempre fue justo con los dos, pero Ed era definitivamente el favorito de mamá. Esa dinámica nunca cambió. El contraste entre nosotros era casi cómico en las reuniones familiares. Acción de Gracias hace 3 años, Ed llegó 2 horas tarde, sin él plato de acompañamiento que había prometido, pero con una chica que había conocido la noche anterior. En lugar de molestarse, mamá se preocupó por los dos, mientras yo había estado allí desde la mañana ayudando a preparar el pavó. Papá simplemente negó con la cabeza y me sirvió un vaso extra de agua cuando mamá no estaba mirando. Papá es un ingeniero mecánico jubilado, lógico, metódico, sigue las reglas. Me enseñó a cambiar el aceite de mi primer coche, a arreglar un grifo que goteaba, todas esas cosas prácticas de papá. Nunca entendió mi trabajo de codificación pero respetó que hubiera encontrado una carrera sólida. Mamá es una ex maestra de escuela primaria que se jubiló temprano cuando la empresa de ingeniería de papá despegó. Siempre tuvo debilidad por Ed, a quien llamaba su alma sensible y artística. Después de la universidad, me dediqué directamente a la codificación. Mientras Ed saltaba de un trabajo a otro, trabajaba en algún sitio durante unos meses, se aburría y luego renunciaba. Siempre tenía alguna historia sobre una gestión tóxica. Mientras tanto, sus facturas de tarjeta de crédito de alguna manera se convirtieron en el problema de mamá y papá. 2 veces lo saqué de problemas legales menores, una por conducir con una licencia caducada y otra por allanamiento de morada en el apartamento de una exnovia. Me costó casi $3,000, que prometió devolver en cuanto las cosas mejoraran. Finalmente, lo ayudé a conseguir un puesto en mi empresa en el departamento de ventas. Chester, mi jefe, dudaba. Había conocido a Ed en la fiesta de Navidad de nuestra empresa el año anterior y no le había impresionado, pero yo respondí por él. Dije que lo mantendría a raya. Ed tenía el encanto para ello, y pensé que tenerlo allí le daría algo de estabilidad. Además, la familia se cuida, ¿verdad? El trabajo de ventas en nuestra empresa venía con un salario base de $65,000 más comisiones. No está mal para alguien con el currículum irregular de Ed. Pasé 3 fines de semana enseñándole sobre nuestros productos, la terminología de la industria. Le dije que esta era su oportunidad de construir algo real. Parecía agradecido. Dijo todas las cosas correctas.
Chester me miró como diciendo, espero que sepas lo que estás haciendo. Cuando los presenté, Megan y yo nos adaptamos bastante bien a la vida de casados. Nuestra relación no era de película de Hollywood, pero era sólida. Hablamos de empezar una familia, quizás en un año o dos. Pasé los fines de semana trabajando en la casa, instalé una nueva isla de cocina, construí una terraza en el patio trasero, todas esas cosas de propietario. Megan decoró el lugar, haciéndolo parecer sacado de esas revistas de diseño de interiores. Invertí unos $20,000 en mejoras para el hogar durante ese primer año, nuevo suelo de madera en la sala de estar, actualicé el baño principal con una ducha de lluvia y suelo radiante, ajardiné el patio trasero. Cada centavo que invertí estaba aumentando el valor de la propiedad, además de darnos un lugar que ambos amábamos. El primer año fue bueno, teníamos nuestras rutinas, tortitas los domingos por la mañana, citas los miércoles por la noche, el viaje ocasional de fin de semana a la casa del lago de sus padres, organizábamos noches de juegos con amigos, tomamos una clase de cocina juntos. Todas esas cosas de pareja que se supone que debes hacer. Parecíamos felices. Aproximadamente un año después, me asignaron un proyecto importante en el trabajo, reconstruir el sistema de pago de una gran cadena de hospitales. La ironía no se me escapa ahora, trabajaba más horas, a menudo llegaba a casa después de que Megan se durmiera. El trabajo de fin de semana se volvió normal, se suponía que el proyecto duraría 3 meses, pero se alargó a 6, empecé a extrañar esas tortitas de los domingos. Esas citas de los miércoles por la noche. El proyecto era un trampolín profesional, implementar con éxito un nuevo sistema de pago para una empresa de $2,000 millones me pondría en la vía rápida para un puesto de arquitecto senior, mayor salario, opciones sobre acciones, más control sobre los proyectos en los que trabajaba. Le expliqué todo esto a Megan y pareció entenderlo, incluso me llevó la cena a la oficina varias veces durante esas primeras semanas de horas extras. Durante este tiempo, Megan hizo una nueva amiga en el trabajo, Alexis, una enfermera itinerante de Seattle que estaba haciendo una rotación de 6 meses en nuestro hospital. Alexis era todo lo que Megan no era, soltera, despreocupada, un poco salvaje. De repente, Megan salía de noche de chicas con Alexis y llegaba a casa con historias sobre clubes que yo no sabía que existían en nuestra ciudad. Estaba demasiado ocupado con mi proyecto como para darme cuenta de cuánto estaban cambiando las cosas. Las cosas empezaron a sentirse raras unos 4 meses antes de que todo explotara. Justo cuando mi gran proyecto estaba terminando, el sistema finalmente se lanzó y yo estaba deseando volver a la vida normal con Megan, pero en algún momento, lo normal había cambiado. El horario de Megan se volvió impredecible, siempre había sido constante con sus turnos de hospital. 3 días de 12 horas, luego 4 días libres, pero de repente, estaba cogiendo turnos extra y saliendo con compañeros de trabajo más a menudo. Cuando le preguntaba, decía que el hospital estaba falto de personal o que su amiga Amber estaba pasando por una ruptura y necesitaba apoyo. Una noche revisé nuestros extractos bancarios y me di cuenta de que Megan había estado retirando entre $200 y $300 en efectivo cada semana durante los últimos 2 meses. Cuando le pregunté al respecto de manera casual, dijo algo vago sobre preferir efectivo para compras pequeñas y noches de chicas. Tenía sentido en la superficie, pero era un comportamiento nuevo. Intenté reconectar, le sugerí que hiciéramos un viaje de fin de semana. Para celebrar que mi proyecto había terminado, dijo que no podía conseguir tiempo libre, me ofrecía cocinarle su cena favorita, me envió un mensaje de texto a última hora diciendo que Alexis necesitaba su ayuda con algo. Una persona racional podría haber conectado estos puntos antes, pero yo todavía operaba bajo confianza. 6 años construyendo sistemas empresariales me habían entrenado para buscar múltiples puntos de datos antes de declarar un error. Necesitaba más pruebas. Luego estaba lo del teléfono. Estaba enviando mensajes de texto constantemente con esa sonrisita en la cara, pero en cuanto yo entraba en la habitación, volteaba el teléfono. Cuando le preguntaba con quién hablaba, decía solo Amber o chat de grupo de trabajo. Después de que conseguía Ed el trabajo de ventas en mi empresa, empezó a ir más a las horas felices de la oficina. Megan también aparecía, diciendo que quería apoyarnos a los dos. Hubo una noche en Barclays en la que me quedé hablando con un cliente que apareció inesperadamente. Estuve al otro lado de la sala durante quizás 45 minutos. Cuando finalmente me liberé, encontré a Megan y Ed en una conversación profunda en un reservado de la esquina, con las cabezas casi tocándose. Saltaron un poco cuando me acerqué. Ed inmediatamente se lanzó a contar una historia sobre un posible cliente en el hospital donde trabajaba Megan. Como estaban discutiendo una entrada con el departamento de adquisiciones, tenía sentido en la superficie. Lo que no tenía sentido era como la mano de Ed se demoró en el brazo de Megan un instante de más.
o como las mejillas de Megan estaban sonrojadas de esa manera que reconocía de nuestros primeros días de novios, pero de nuevo, mi propio hermano, mi propia esposa, lo archivé como una anomalía, no un patrón. Ed también empezó a aparecer en nuestra casa sin avisar. Le traía a Megan estos pequeños regalos, su café favorito de esa tienda especializada del centro, bombones de lujo o velas que le gustaban. Cuando le agradecía por ser considerado, decía algo como, solo cuido de mi cuñada. De hecho, en ese momento pensé que era agradable, maldito ingenuo. En el trabajo, a Ed le iba bastante bien en ventas, alcanzó el 115% de su cuota durante 3 meses seguidos, empezó a vestir mejor, parecía más centrado. Estaba secretamente orgulloso de que mi ayuda le hubiera valido la pena, los compañeros de trabajo me felicitaban por haber enderezado a Ed, y yo sentía este falso sentido de logro fraternal. Luego, unos 2 meses después, Megan empezó a tener náuseas por las mañanas, la oía en el baño a las 6 de la mañana, con la ducha corriendo para enmascarar los sonidos. Una mañana me levanté para ver cómo estaba, le sujeté el pelo mientras vomitaba, le sugerí que quizás estaba embarazada y se asustó, como realmente entró en pánico. Dijo que solo era un virus estomacal que circulaba por el hospital, inmediatamente programó una cita con el médico pero no quiso que fuera con ella, dijo que no era nada de qué preocuparse, había estado siguiendo su ciclo en mi calendario, se suponía que estábamos intentando tener un bebé después de todo, tenía 2 semanas de retraso, lo que nunca antes había sucedido. Sin embargo, no la presioné al respecto, pensé que me lo diría cuando estuviera lista, quizás quería estar segura antes de compartir la noticia. Mi amigo Kevin, que trabaja en administración de hospitales, no en el hospital de Megan, me encontró para tomar unas copas por esta época. Me preguntó cómo iban las cosas y mencioné el misterioso virus estomacal de Megan. Náuseas matutinas, hermano, dijo con un guiño. Le dije que Megan lo negó y él puso esa cara rara. ¿Todavía estáis intentándolo? Cuando dije que sí, simplemente asintió y cambió de tema. Más tarde esa noche, me envió un mensaje de texto. Oye, tío, no quiero causar problemas, pero ¿cómo le va a Ed en tu empresa? Le respondí que le iba bien, que estaba alcanzando sus objetivos de ventas. Kevin nunca explicó por qué preguntó. Por esta época, mamá también empezó a actuar de forma extraña, llamaba a Megan directamente en lugar de llamar a nuestro teléfono fijo como de costumbre. Cuando yo estaba cerca durante estas llamadas, Megan decía cosas como, sí, tengo esa receta o, revisaré esa oferta, pero la conversación parecía más larga de lo necesario. Una vez entré mientras estaban en altavoz y mamá dijo rápidamente, oh, Josh está en casa, hablaremos más tarde. A mamá siempre le había gustado Megan, pero de repente tenían esta nueva cercanía, iban de compras juntas, tenían bromas internas de las que yo no formaba parte. Mamá incluso le dio a Megan un collar reliquia familiar que me habían prometido para mi futura esposa desde que era niño. Cuando mencioné que me sorprendía esto, mamá dijo, bueno, ahora es tu esposa, ¿no? Algo en su tono se sentía mal. Todo se desmoronó un jueves de abril. Estaba trabajando desde casa mientras Megan tenía un turno en el hospital. Había planeado sorprenderla con su comida para llevar favorita para cenar cuando llegara a casa, con la esperanza de reconectar después de semanas de sentir distancia entre nosotros. A la hora del almuerzo, recibí una notificación por correo electrónico de que una entrega de muebles que había estado esperando estaba programada para mañana. Necesitaba confirmar el horario, pero no encontraba la confirmación original en mi bandeja de entrada para responder. Compartíamos un ordenador de sobremesa en nuestra oficina en casa que ambos usábamos, Megan para su formación continua en enfermería y yo para proyectos personales. Estaba conectado a mi cuenta de correo electrónico, pero recordé que Megan a veces organizaba mis correos electrónicos cuando usaba el ordenador. Ella era muy de bandeja de entrada a cero mientras yo dejaba que los correos electrónicos se acumularan. Pensé que Megan lo había visto y lo había movido a una carpeta, así que inicié sesión en su correo electrónico para ver si me lo había reenviado allí. Fue entonces cuando vi una cadena de correos electrónicos entre ella y mi madre con el asunto "no dejes que yo se entere". Se me encogió el estómago. Me quedé allí mirando ese asunto durante lo que pareció una eternidad. Había una voz en mi cabeza que decía, cierra el navegador, respeta su privacidad, pero una voz más fuerte que decía, ¿qué demonios es esto? Empecé a leer la cadena, con las manos temblando, y fue como recibir puñetazos en la cara repetidamente. Correos electrónicos de hace 3 meses entre mi madre y Megan, discutiendo cómo ocultar la aventura de Megan con Ed. Los primeros correos electrónicos eran vagos. Mamá preguntándole a Megan si estaba segura de este camino y advirtiéndole que tuviera más cuidado con Josh, pero rápidamente se volvieron explícitos. Mamá en realidad le estaba dando consejos sobre cómo encubrirlo, cuándo alegar turnos de hospital, qué excusas usar, incluso ofreciéndole su casa como lugar de encuentro cuando papá salía a jugar al golf.
Frank siempre juega 18 hoyos los jueves, así que tienes al menos 4 horas, decía un correo electrónico. Mamá había creado un horario detallado de cuando papá estaría fuera de casa para que Megan y Ed lo usaran, mi propia madre. Conspirando a mis espaldas, luego la bomba. Los últimos correos electrónicos eran sobre el embarazo. Megan estaba embarazada de 2 meses. Confirmado por su médico, y no estaban seguros de si era mío o de Ed, el momento coincidía con ambos. Había un correo electrónico con Megan entrando en pánico después de que le sugiriera que las náuseas matutinas podrían ser un embarazo. Mi propia madre le estaba diciendo a mi esposa que lo hiciera pasar por mío de cualquier manera, diciendo que yo sería mejor padre de todos modos y lo que él no sabe no le hará daño. Toda la conversación parecía una novela de conspiración. Había coartadas con marcas de tiempo específicas, planes de contingencia, incluso un calendario compartido donde rastreaban mi horario de trabajo y planeaban sus encuentros en consecuencia. La naturaleza sistemática de todo fue lo que me afectó. Esto no fue solo un error impulsivo, fue un engaño calculado y continuo que involucraba a las 3 personas que se suponía que más me amaban. Me sentí físicamente enfermo, me senté frente al ordenador durante lo que debieron ser horas, leyendo estos correos electrónicos. Cada uno era más devastador que el anterior. Seguía esperando encontrar algo, cualquier cosa, que me dijera que todo esto era un malentendido, una broma de mal gusto, algo más que lo que era. Pero no, estaba dolorosamente claro. Hice capturas de pantalla de todo y las guardé en una memoria USB. Luego imprimí las más incriminatorias y las puse en una carpeta. Llamé a Chester. No podía pensar con claridad. Necesitaba a alguien sensato. Necesitas un abogado, dijo. Ahora, no los confrontes todavía. Chester conocía a un buen abogado. Su segundo divorcio había sido complicado. Hizo la llamada allí mismo desde mi sala de estar. Lo puso en altavoz. Sarah Jacobson, abogada de divorcios. Como vivíamos en un estado de culpa y yo tenía pruebas claras de infidelidad, Sarah dijo que estaba en una posición fuerte. El hecho de que hubiera comprado la casa antes del matrimonio significaba que no se consideraría propiedad conyugal. Lo mismo con la mayoría de mis inversiones y ahorros. Me aconsejó que asegurara mis finanzas de inmediato. Así que Chester me llevó al banco. Moví la mayor parte de nuestros fondos conjuntos a una cuenta separada, dejando suficiente en la cuenta conjunta para evitar reclamaciones de abandono financiero. Dejé exactamente $5,000 en nuestra cuenta conjunta, suficiente para demostrar que no estaba tratando de dejarla en la ruina financieramente, pero no suficiente para financiar una nueva vida con mi hermano. El resto, unos $38,000, fueron a una cuenta individual solo a mi nombre. También llamé a mi empresa de inversiones y verifiqué que mis activos prematrimoniales, unos $115,000 en varios fondos, estuvieran debidamente documentados como propiedad separada. Para cuando Megan llegó a casa esa noche, ya había puesto las cosas en marcha. Sarah estaba redactando los papeles del divorcio. Chester me había ayudado a recuperar algo de compostura. No confronté a Megan esa noche, todavía estaba en shock y necesitaba pensar estratégicamente. ¿Cómo te fue el turno?, le pregunté. Mi voz sorprendentemente firme. Agotador, dijo, detallando alguna crisis ficticia de la sala de emergencias. La vi mentirme en la cara, pensando en los correos electrónicos donde describía haberse encontrado con Ed en casa de mi madre ese mismo día. La parte más difícil fue fingir que todo era normal mientras toda mi vida se estaba desmoronando. Preguntó por qué el coche de Chester había estado en nuestra entrada antes. Aparentemente, los vecinos lo habían mencionado. Dije que habíamos estado discutiendo un proyecto de trabajo. Otra mentira más a la pila. Durante los días siguientes, actué con normalidad mientras ponía todo en marcha. Iba a trabajar. Hablaba trivialidades con Megan por las noches. Incluso vimos juntos nuestro programa habitual de los jueves por la noche. Todo mientras moría por dentro. Reuní todos mis documentos importantes y los trasladé a una caja de seguridad. Congelé nuestras tarjetas de crédito conjuntas. Incluso instalé pequeñas cámaras en nuestras áreas comunes. Totalmente legal ya que era mi casa. Chester me ayudó a instalarlas mientras Megan estaba en el trabajo. Por si acaso intentan llevarse o destruir algo, me aconsejó. Kevin, de administración del hospital, me envió un mensaje de texto para ver cómo estaba. Resulta que había visto a Megan y Ed juntos en un restaurante semanas antes. Pareciendo más íntimos de lo que deberían ser cuñados. Había estado tratando de encontrar una manera de decírmelo. Le agradecí por intentarlo. Le dije que lo descubrí por mi cuenta. Mi plan empezó a tomar forma el domingo por la noche. Megan estaba en la ducha cuando apareció una notificación de mensaje de texto en su iPad en la mesa de café, de Ed, diciendo que no podía esperar a verla mañana en casa de mamá. La traición estaba ocurriendo literalmente todos los días. Justo debajo de mis narices. Fue entonces cuando decidí el plan de la cena. Llamé a mi padre el lunes por la mañana y le pregunté si podía organizar una cena
familiar en nuestra casa ese fin de semana, le dije que tenía buenas noticias que compartir. ¿Estás seguro de que quieres ser el anfitrión? Tu madre y yo podemos hacerlo, ofreció. No, insisto, quiero que sea en nuestra casa, dije, pensando en lo perfecto que sería confrontarlos a todos en mi territorio. Invité a Ed y a mis padres, y le dije a Megan que se preparara para una cena especial. Parecía nerviosa pero aceptó. Pude ver la tensión en sus hombros cuando mencioné que Ed vendría. Envió mensajes de texto constantemente ese día, probablemente coordinando historias con él y mamá. En los días previos a la cena, me reuní con Sara 2 veces más. Tenía listos los borradores de la demanda de divorcio. Sara llamó el jueves con una actualización. Los papeles del divorcio estarían listos el viernes por la mañana. Los recogí durante mi descanso para almorzar. El sobre Manila quemándome un agujero en la mochila toda la tarde, el día de la cena. Me tomé la tarde libre del trabajo para prepararlo todo. Comida pedida de ese agradable restaurante italiano del centro. De ninguna manera iba a cocinar. Papeles de divorcio en un sobre Manila y una carpeta de correos electrónicos en un sobre más grande para mi padre. La cámara del comedor estaba grabando, por si acaso las cosas se salían de control y necesitaba pruebas más tarde. También tenía otra sorpresa lista. Había cobrado algunas opciones sobre acciones y tenía un cheque de caja por $10,000 a nombre de mi padre. La cantidad exacta que sabía que mis padres le habían prestado recientemente a Ed para pagar sus tarjetas de crédito. Pensé que papá debería recuperar su dinero antes de que la familia implosionara. Mis padres llegaron primero a las 6:30 de la tarde. Mamá me dio ese abrazo extraño y apretado e inmediatamente preguntó dónde estaba Megan. Está arriba preparándose, dije, mi voz sorprendentemente firme. Ed llegó último a las 6:45. Tenía esa sonrisa engreída que me hacía querer golpearlo en el acto. Me dio uno de esos abrazos de hermanos, dándome palmaditas en la espalda como si todavía fuéramos cercanos. Tuve que usar cada gramo de autocontrol para no reaccionar. Megan bajó las escaleras con ese vestido azul que le había comprado para nuestro aniversario. Todos nos sentamos a cenar. Mantuve la calma, hablando trivialidades sobre el trabajo, el clima, el juego de golf de papá. Mamá seguía mirando nerviosamente entre Megan y Ed. Megan apenas tocó su comida, solo la empujaba por el plato. Después del plato principal, papá levantó su copa. Entonces, ¿cuál es esta buena noticia que querías compartir con nosotros? Sonreí. Metí la mano debajo de la mesa y saqué el sobre Manila. En realidad, si tengo algo que compartir, dije, deslizando el sobre por la mesa hacia Megan. Estos son papeles de divorcio. La habitación se quedó en completo silencio. La cara de Megan se puso blanca. ¿De qué estás hablando?, susurró, sin abrir el sobre. Lo sé todo, Megan, sobre ti y Ed. Sobre el bebé que podría ser suyo. Sobre mamá ayudándote a ocultarlo todo. Mantuve la voz firme, aunque estaba furioso por dentro. Mamá jadeó dramáticamente. ¿Cómo te atreves a acusarlos de tal cosa? Megan nunca lo haría. La interrumpí sacando el segundo sobre y entregándoselo a mi padre. Estos son correos electrónicos entre mamá y Megan, discutiendo la aventura y cómo ocultármelo. Ha estado sucediendo durante al menos 3 meses. Las manos de papá temblaron mientras comenzaba a leer. El color desapareció de su rostro. Ed se levantó de repente, tirando su silla. No tenías derecho a revisar sus correos electrónicos, gritó, como si ese fuera el verdadero crimen aquí. Creo que tenía todo el derecho a saber que mi esposa se está acostando con mi hermano y podría estar embarazada de su hijo, dije, manteniendo la voz firme. ¿Cuánto tiempo planeabas ocultarlo, Megan? ¿Simplemente ibas a hacerlo pasar por mío? Megan rompió a llorar. No es lo que piensas, sollozó, te amo. Fue un error. Un error de 3 meses con mi hermano, mientras mi madre te cubría. Reí, pero no había humor en ello. Y ahora estás embarazada. Mamá intentó alcanzar los papeles que papá estaba leyendo, pero él los apartó de ella. Catherine, ¿qué es esto?, preguntó, su voz peligrosamente baja. ¿Les ayudaste a ocultárselo a Josh? El rostro de mi madre había pasado del falso shock al pánico. Megan, me dijiste que estabas segura de que era de Josh, dijo, echando de repente a Megan debajo del autobús para salvarse. Papá levantó la vista de los correos electrónicos, su rostro duro como una piedra. Catherine, ¿sabías de esto? ¿Les ayudaste a ocultárselo a nuestro hijo? Su voz era baja pero mortalmente seria. Mamá empezó a llorar, tratando de hacerse la víctima. Solo intentaba proteger a la familia. Ed cometió un error, pero romper la familia no ayudaría a nadie. Ed, el engreído de mierda, en realidad se burló. Vamos, no es para tanto. Megan y yo conectamos. Sucede, Josh siempre está trabajando de todos modos. Apenas le presta atención. Algo en mí se rompió. Me levanté. Rodeé la mesa y lo golpeé directamente en la nariz.
Hubo un crujido satisfactorio y la sangre empezó a brotar inmediatamente por su cara. Se tambaleó hacia atrás, derribando una mesa auxiliar. Ed, y gritó mamá, corriendo hacia Ed. Josh, ¿qué te pasa? Papá se levantó entonces, pareciendo más enfadado de lo que nunca lo había visto. Suficiente, Catherine. Nuestro hijo acaba de descubrir que su esposa y su hermano lo traicionaron de la peor manera posible, y tú estás preocupada por la nariz de Ed. Señaló a Ed. Sal de esta casa, ahora. Ed se sujetó la nariz sangrante, mirándonos a todos. Esto no ha terminado, te vas a arrepentir de esto, escupió. Antes de salir furioso por la puerta principal, mamá intentó seguirlo, pero papá la agarró del brazo. Tú te quedas aquí, tenemos mucho que discutir sobre tu papel en todo esto. Megan seguía llorando en la mesa. Josh, por favor, podemos superar esto, lo siento mucho, cometí un terrible error. Me volví hacia ella, sintiendo nada más que frío desprecio. Quiero una prueba de paternidad. Si vas a tener este bebé, necesito saber si es mío, y de cualquier manera, hemos terminado. Le entregué el cheque de caja a mi padre. Esto es para devolver lo que Ed pidió prestado recientemente. Pensé que deberías recuperar tu dinero antes de que todo se desmorone. Papá miró el cheque, luego volvió a mirarme con ojos tristes. Hijo, no tenía idea de que nada de esto estaba sucediendo. Mamá intentaba frenéticamente explicarse, diciendo que solo quería proteger a Ed, que sabía que estaba mal pero pensó que solo sería una fase, que no quería lastimarme. Papá no aceptaba nada de eso, le dijo que se pusiera el abrigo. Se iban. Después de que mis padres se fueron, Megan y yo nos sentamos en silencio durante lo que parecieron horas. Finalmente, habló. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Ahora empacas una maleta y te vas. La casa es mía, no es propiedad conyugal. Tienes hasta mañana para averiguar dónde vas a ir, pero no será aquí. Ella asintió lentamente, luego subió las escaleras para empacar. Me senté en la mesa del comedor, rodeado de los escombros de lo que pensé que era mi vida, sintiéndome extrañamente tranquilo. Lo peor había sucedido y yo lo había sobrevivido. Todo a partir de ahora sería reconstruir. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones con abogados y papeleo. Megan se mudó para quedarse con una amiga, no con Ed. Curiosamente, había cambiado las cerraduras el día después de la cena. La prueba de paternidad se programó una vez que fuera seguro realizarla. Megan aceptó sin discutir. Creo que parte de ella esperaba que el bebé fuera mío, pensando que eso podría cambiar las cosas. Luego, 2 semanas después de la cena, me notificaron una denuncia por agresión menor, cortesía de Ed, quien tuvo el descaro de denunciar el puñetazo a la policía. Mi abogada, Sara, no estaba demasiado preocupada. Primera ofensa, sin arma, y una situación con provocación emocional. No es una defensa legal per se, pero potencialmente relevante para la sentencia. Dejó en claro que el tribunal no ignoraría la agresión, pero el contexto podría funcionar a mi favor. 3 meses después, tuvimos nuestra audiencia. Ed apareció con el brazo alrededor de mamá, haciéndose la víctima como un profesional. Yo vine con Sara y 2 testigos de carácter del trabajo, incluido Chester, quien habló de mi historial de profesionalismo y contención. El juez revisó el incidente, escuchó el testimonio sobre las circunstancias que lo precedieron y aceptó algunas pruebas contextuales sobre la aventura, no como justificación, sino como antecedente. Al final, el tribunal me declaró culpable de agresión simple y me impuso una multa de $500, señalando que fue un acto aislado en respuesta a una traición profundamente personal. El juez no se anduvo con rodeos, diciendo que había dejado que las emociones anularan mi mejor juicio, pero también insinuó que Ed tuvo suerte de que las cosas no hubieran empeorado. Mamá parecía mortificada. Ed fulminó con la mirada como si esperara aplausos. Consideré que fueron $500 bien gastados. Papá me llamó el día en que se presentaron los cargos por agresión. Estaba furioso. No conmigo, sino con Ed. Me dijo que ya había tomado medidas para eliminar a Ed de su testamento por completo. Cuando mamá se enteró, aparentemente tuvo un colapso total, amenazando con dejar a papá si seguía adelante. Le dije que era bienvenida a irse, pero que debía saber que me aseguraría de que no obtuviera nada si elegía a Ed en lugar de a nuestra familia. Papá me dijo que eso la cayó bastante rápido. Las finanzas de mi padre no son ninguna broma. 30 años en su empresa de ingeniería, inversiones inteligentes, propiedades inmobiliarias. No es de extrañar que mamá se asustara cuando papá amenazó con desheredar a Ed. Los verdaderos colores de mamá se mostraron durante todo esto. Había criado a Ed pensando que no podía hacer nada malo, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de crear un imbécil tan consentido. Papá dijo que ella todavía estaba deprimida en casa, llorando por cómo su familia se estaba desmoronando. Pero al menos había dejado de defender a Ed abiertamente. Papá vino a casa una semana después de la cena, trajo sus herramientas y me ayudó a volver a pintar la sala de estar y el
dormitorio principal, borrando cualquier rastro de las elecciones de decoración de Megan. No hablamos mucho mientras trabajábamos, pero cuando terminamos, me puso la mano en el hombro y dijo: «Estás manejando esto mejor de lo que yo lo habría hecho a tu edad, estoy orgulloso de ti». Eso significó más de lo que él sabía. Volví al trabajo después de una semana de descanso. Chester le había dicho al equipo que estaba lidiando con problemas familiares y necesitaba espacio. Cuando regresé, había trasladado mi escritorio a un piso diferente del departamento de Ed, movimiento inteligente. Más tarde descubrí que Chester también había puesto a Ed en un plan de mejora del rendimiento, citando preocupaciones éticas en su expediente. Técnicamente, acostarse con la esposa de tu hermano no es motivo de despido. Pero Chester encontró formas de dificultarle la vida laboral a Ed sin cruzar ninguna línea de recursos humanos. Los padres religiosos de Megan se enteraron de todo por mi padre, quien sintió que merecían saber lo que su hija había hecho. Estaban devastados. Su padre me llamó personalmente para disculparse, diciendo que la habían criado mejor que eso. Le dijeron a Megan que no era bienvenida en su casa hasta que encontrara el camino de regreso a Dios. Bastante duro, pero no podía culparlos por estar decepcionados. Ed y Megan finalmente terminaron alquilando un apartamento juntos, aunque por lo que escuché, estaban lejos de ser felices. Mamá era su única visitante, yendo a escondidas cuando pensaba que papá no se daría cuenta. Los eliminé a los tres de mi vida por completo, cambié mi número, bloqueé sus correos electrónicos, todo. Papá era el único miembro de la familia con el que todavía hablaba. Llegaron los resultados de la prueba de paternidad. El bebé no era mío. En cierto modo, fue un alivio, una ruptura limpia. Sin lazos biológicos que mantener, los procedimientos de divorcio transcurrieron sin problemas después de eso, con la infidelidad probada y la prueba de paternidad confirmando que no era mi hijo. Como vivíamos en un estado de culpa, Megan no obtuvo casi nada. Conservé la casa, mis cuentas de jubilación y la mayoría de nuestros activos. Ni siquiera luchó por ello. Creo que sabía que no tenía motivos para hacerlo. Nuestros amigos, en su mayoría, se pusieron de mi lado. Especialmente después de que se enteraron de toda la historia. Algunos intentaron mantenerse neutrales, diciendo que toda historia tiene dos caras, pero desaparecieron bastante rápido. Mis verdaderos amigos dieron un paso al frente, me invitaron a cenar, me llamaban regularmente, no me dejaron aislarme, me dediqué de lleno al trabajo, asumí un nuevo proyecto reconstruyendo el sistema de procesamiento de reclamos de una importante compañía de seguros. Las semanas de 70 horas mantuvieron mi mente alejada de todo. Chester empezó a prepararme para un puesto de director técnico, un ascenso más rápido de lo que esperaba, pero estaba listo para ello. También me apunté a un gimnasio, contraté a un entrenador que me machacaba 3 veces por semana, perdí los 15 kilos que había ganado durante mi matrimonio, gané algo de músculo, empecé a correr de nuevo, corrí una media maratón 6 meses después del divorcio. Salir con alguien fue lo último en lo que pensé durante mucho tiempo. Los amigos intentaron presentarme a gente, pero no estaba preparado. Los problemas de confianza no desaparecen de la noche a la mañana. 6 meses después de que todo sucediera, estaba en un buen lugar. El divorcio estaba finalizado, los cargos por agresión se resolvieron con una pequeña multa y me habían ascendido en el trabajo. La casa finalmente se sentía como mía de nuevo después de que la renové y me deshice de todo lo que me recordaba a Megan. Destrocé por completo el baño principal, azulejos nuevos, grifería nueva, todo nuevo. Convertí el dormitorio de invitados en un gimnasio en casa. Construí un centro de entretenimiento personalizado en la sala de estar. La casa se convirtió en un proyecto que mantuvo mis manos ocupadas y mi mente concentrada. Para cuando terminé, no se parecía en nada al lugar donde Megan y yo habíamos vivido juntos. Mis finanzas se veían mejor que nunca. El ascenso vino con un aumento de sueldo de $20,000, además de opciones sobre acciones. Maxi micé mis contribuciones al 401k. Abrí una cuenta de inversión separada e incluso empecé a buscar propiedades de alquiler como posibles fuentes de ingresos. A los 28 años, estaba en una mejor posición financiera que la mayoría de los chicos de mi edad, especialmente sin una esposa que agotara mis recursos. Luego, de la nada, recibí un mensaje de texto de mamá, pidiéndome que nos viéramos en un restaurante del centro. Dijo que era importante y que necesitaba hablar conmigo en persona. Acepté reunirme con ella durante mi descanso para almorzar, dejando en claro que solo tenía 30 minutos. Cuando llegué al restaurante, inmediatamente me arrepentí de haber venido. Mamá no estaba sola. Megan estaba sentada a su lado, luciendo exhausta, con un portabebés en el asiento del reservado. Casi me voy, pero mamá me vio y saludó frenéticamente. Me acerqué y me senté frente a ellas, sin molestarme en saludar. ¿Qué es esto?, le pregunté, mirando directamente a mamá. Tuvo la decencia de parecer incómoda. Tu padre no sabe que estoy aquí, admitió.
Pero necesitaba hablar contigo, han arrestado a Ed, eso me llamó la atención, ¿arrestado por qué? Lo atraparon malversando dinero de la empresa, y también tuvo un DUI la semana pasada, dijo mamá, con la voz quebrada, se enfrenta a una pena de cárcel grave, necesito tu ayuda para pagar la fianza, simplemente la miré incrédulo, ¿quieres que pague la fianza del hermano que se acostó con mi esposa, la embarazó y luego presentó cargos por agresión en mi contra? ¿Estás loca? Mirando más de cerca, pude ver que el bolso de diseño de mamá estaba raspado y desgastado, su manicura desconchada. Papá debió haberle cortado el gasto, bien por él. Megan habló entonces, con voz débil. Ed nos dejó justo después de que naciera Lily, dijo, señalando al bebé, dijo que no estaba preparado para ser padre, él bebía mucho, a veces se enfadaba. Me empujaba, no sentí nada, ni satisfacción de que su relación hubiera implosionado, ni lástima por su situación, simplemente nada. La golpeó, Josh, dijo mamá, como si eso de alguna manera me importara, y ahora está sola con el bebé, sin trabajo, sin apoyo. Miré a Megan, ¿y qué quieres de mí? Empezó a llorar, no sé qué hacer, mis padres no me hablan, no puedo trabajar con un recién nacido. Ed vació nuestra cuenta bancaria antes de que lo arrestaran, pensé que tal vez podrías ayudar, solo hasta que me recupere. Me recosté y miré a estas dos mujeres que me habían traicionado. Ahora pidiéndome ayuda porque el tipo que eligieron en lugar de mí había demostrado ser exactamente el pedazo de basura que siempre supe que era. Mamá asintió, la familia ayuda a la familia. Josh, casi me río. ¿Dónde estaba esa lealtad familiar cuando los ayudabas a ocultarme su aventura? ¿Cuándo convenciste a Megan de intentar hacer pasar a este bebé por mío? Cometí un error, dijo mamá, con los ojos llenos de lágrimas. Pensé que estaba protegiendo a todos, ¿no? Estabas protegiendo a tu favorito, dije rotundamente, y ahora sigues eligiéndolo, incluso después de todo lo que ha hecho. Mamá se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Tu padre está siendo irrazonable, ha congelado todas nuestras cuentas. No puedo acceder a ningún dinero sin su aprobación, está hablando de divorcio si no corto lazos con Ed por completo, me parece razonable, dije. Papá finalmente se está defendiendo, me levanté, saqué mi cartera, dejé una tarjeta sobre la mesa para un refugio de mujeres, este lugar puede ayudarte, Megan, yo no lo haré. En cuanto a Ed, que se pudra en la cárcel por mí, miré a mamá. No me contactes de nuevo, dile a papá que lo extraño y que puede llamarme cuando quiera. Salí sin mirar atrás, en mi coche. Me senté un momento, esperando sentir algo, ira, vindicación, quizás incluso lástima, pero no, ya no eran mi problema. Había reconstruido mi vida de las cenizas que habían dejado, y me iba muy bien sin ellos. Esa noche, papá me llamó, había descubierto dónde había ido mamá y por qué. Se disculpó por su comportamiento y me aseguró que tampoco tenía intención de ayudar a Ed. Hablamos durante casi una hora sobre el trabajo, sobre la casa, sobre la nueva mujer con la que había estado saliendo. Cosas normales de padre e hijo. Luego, meses después, me enteré por amigos en común que Ed había llegado a un acuerdo. 18 meses. Por malversación, Megan se había mudado de nuevo a su ciudad natal. Aparentemente se había reconciliado lo suficiente con sus padres como para que la ayudaran con el bebé. En cuanto a mí, el ascenso en el trabajo se convirtió en un puesto de director, supervisando a un equipo de 15 desarrolladores. Compré una propiedad de alquiler que ya está generando un flujo de caja positivo. Estoy planeando un viaje de senderismo de 2 semanas por Yellowstone el próximo verano, algo que siempre quise hacer. Pero nunca tuve tiempo, la vida no es perfecta, pero estoy avanzando, y ahora sé que soy más fuerte de lo que nunca pensé posible. Algunos días eso es suficiente.